Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier y de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas en la parte de acá arriba, acá donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación, acá donde dice todo. Bueno, antes de empezar el tema, pueblo salvadoreño, correspondiente a que el ministro Zelaya le cerró la trompa, el hocico a Portillo Cuadra y a toda la oposición, vamos a leer rápidamente de lo que también se está hablando de El Salvador, donde dice, mira, lo voy a mover un poquito, déjenmelo acá, dice, el bono salvadoreño de vencimiento del 2025 se redujo a 349 millones. Las recompensas efectuadas por el país en septiembre y diciembre del 2022 permitieron al país obtener más de la mitad de deuda a 2 años de vencimiento. Y continúa diciendo, El Salvador anunció el lunes el cumplimiento del pago del aerobono con el vencimiento en el 24 de enero del 2023, una suma de 800 millones e intereses generados por este. Una deuda que fue adquirida durante el mandato del presidente arenero Francisco Flores y que el gobierno actual honró sin contratiempos, según informó el presidente Nayib Bukele. Las transacciones efectuadas constan del pago de 604 millones más 23 millones en concepto de intereses generados por dicha deuda, ya que el gobierno adelantó a la fecha de vencimiento con 2 ofertas de recompra efectuadas el año pasado, que consiguió readquirir 647 millones en los títulos valores en el 2023 y 2025. La reducción del vencimiento actual fue de casi 195 millones de dólares. Mientras tanto, la oferta de recompra de bonos del 2025 fue la mejor recibida por el mercado. En este caso, las negociaciones con las que los acreedores permitieron que esta deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Funes por 800 se redujera a 349 millones. Esto pone un pronóstico positivo y como hasta esta fecha del 2025 de deuda externa en eurobonos, explicó a Diario El Salvador el vicepresidente de la firma Exor Latinoamérica, César Adario. En detalle, en la maniobra de recompra de septiembre, El Salvador recompró 432 millones de los títulos del 2025, mientras que en la oferta que se efectuó en diciembre acumuló 19 millones para hacer un total de 451 adquiridos a 2 años del vencimiento y con un restante de 349 millones. Ese es el siguiente compromiso de pago del país. La siguiente está prevista para el 2027 por 800 millones y luego en el 2029 que espera otra de 600 millones según datos oficiales. Bueno, era importante leerle esto porque para que sepan de qué se va a tratar el tema. Lo mismo acá, donde dice El Salvador pagó sin contratiempo el vencimiento de los bonos de 2023. Y es lo mismo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer hace poquito, donde voy a leer lo más básico, ¿verdad? Donde en el 2022 el gobierno, mediante el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, aseguró que honrar la deuda con los acreedores internacionales era una prioridad para el país. Esos mismos años, voces de medios de comunicaciones y analistas económicos de oposición aseguraron que El Salvador no tendría la capacidad de pago con sus compromisos. De las palabras a los hechos, la administración de Bukele adelantó el vencimiento a través de las maniobras de recompra de los bonos de vencimiento 2023 y 2025. Bueno, ahora bien, recuerden ustedes de que la oposición empezó a criticar al presidente Nayib Bukele
Unos están diciendo, pagaron la deuda con otra deuda. O sea, ¿en qué aspecto? Digamos así. Yo tengo, esto es lo que dice la oposición ahora y todas esas cuentas ridículas en Twitter. Dicen, hey, lo que hizo El Salvador es como que esta es una tarjeta de crédito, le debo a esta, pero a esta que tengo, esta tarjeta, le voy a pedir prestado a esta tarjeta de crédito y con lo que me preste esta voy a pagar la deuda de esta. Así es la lógica torpe de la oposición. Ese es el cuento barato, no tienen argumentos, no tienen cerebro, no tienen mentalidad para pensar las maniobras que el presidente hizo. Y también acá el señor diputado Portillo Cuadra también insinuó y dijo, ¿de dónde salió ese dinero? O sea, bien hipócritamente dice, hey, gracias porque eso es bueno que El Salvador haya pagado, pero tiró el veneno. Veamos lo que dijo en esta ocasión y viene la respuesta. Poder pagar eso, porque yo he leído con mucha tristeza que a los señores mayores de 60 años se les recortó su pensión. Bueno, en realidad lo que se pagó es la deuda de eurobonos y se pagó más o menos alrededor de 614 millones de dólares, habida cuenta que más o menos 200 millones ya habían sido comprados a través de bonos anticipados. En ese sentido, el que El Salvador amortice su deuda de país es bueno porque le va permitiendo salir del hoyo financiero en que está. Por otro lado, no cae en impago el país y definitivamente es una buena noticia. Yo creo que la pregunta obligada aquí es, ¿de dónde salieron los 800 o los 600 millones de dólares? ¿Qué se sacrificó para poder pagar eso? Porque yo he leído con mucha tristeza que a los señores mayores de 60 años se les recortó su pensión. He oído con tristeza de que lo que se iba a invertir en las escuelas ya no se invirtió. Lo que se iba a invertir en las cárcavas y en las obras de mitigación ya no se hizo. Es posible que del ahorro de ahí haya salido el dinero para pagar. Pero la pregunta original es, ¿se pagó la deuda de los eurobonos? Sí, y qué bueno. Yo creo que es un buen elemento que hace no caer en impago al gobierno. Y en otro tema también, diputado, es ayer la Corte de Cuentas de la República anunció aproximadamente 10. Vaya, este está insinuando que agarraron de las pensiones para pagar la deuda, que no arreglaron las escuelas para pagar la deuda, que no hicieron las cosas de las cárcavas para pagar la deuda. O sea, a estos sin oficio no se les queda bien con lo que el presidente de la República hace. Pero vamos a poner prácticamente, no ahorita la respuesta, sino que acá el ministro Zelaya se refiere a la desinformación que está haciendo la oposición y medios chayoteros. Veamos lo que dice en esta ocasión. Se nos ha tratado de tergiversar, de mal presentar ante la comunidad internacional y ante los mercados, y esto ha tenido su efecto. Yo creo que en este mismo foro tú me has escuchado quejarme de la forma en la que se medía el ENVI para el país. Llegó un momento en el que yo tenía alrededor de 3.600 puntos de ENVI, es decir, mi riesgo país era de una prima de 3.600 puntos y Ucrania tenía 2.900, entonces entre menor es el número del ENVI, menor es tu riesgo país. Entonces yo era más riesgoso que Ucrania, que estaba en plena guerra, cuando el presidente Bukele estaba tomando decisiones económicas, estaba tomando decisiones de salud, de seguridad y todo esto, pero de acuerdo al ENVI y a esa medición, yo era más riesgoso que Ucrania. O sea, algo totalmente incomprensible. Perú, por ejemplo, Perú tiene 214 puntos básicos del ENVI en este momento. Y no es por hablar mal del Perú, a un país que queremos mucho, pero es la realidad. Y digo esto porque el ENVI de Perú es de 214 puntos básicos y el nuestro en este momento es de 1.400 puntos, entonces 1.400 puntos bajamos. Lo queremos seguir bajando, hemos hecho los esfuerzos necesarios para seguirlo bajando. Bueno, por una parte ahí el ministro como que cuestionó a aquellos que lo andaban criticando e incluso
lo miraban de menos al país. Aquí hay otro video donde el diputado Cristian Guevara colocó como título: no hay duda que las cosas en la anterior asamblea caminaban si había mordida de por medio, si habían maletines, votaban sí o no. Y se refirió a estas palabras del ministro de Hacienda, Alejandro, veamos lo que dice aquí, Alejandro Zelaya, ¿verdad? Correspondiente a los maletines negros. Y de ahí ya viene el otro video donde el ministro responde: ¿de dónde salió el billullo, el pistillo para pagar la deuda? Con esta oposición no se queda bien. Si paga, critican, dicen que se endeudó con otro. Si no paga, hubieran dicho culpa del Bitcoin, culpa de Bukele, este gobierno ha dejado en quiebra el país. O sea, con estos sin oficio no se queda tranquilo. Pero veamos lo que dice aquí Alejandro Zelaya. En el pasado, Moisés, este país no crecía económicamente. Que me digan un año en el que nosotros hayamos crecido históricamente en los gobiernos de Arena y del FMLN. Este país tenía 30 muertos diarios. Este país tenía un 70% de la deuda respecto del PIB, sin pandemia y sin crisis económica. Este país no tenía operaciones con el Banco Mundial cuando nosotros llegamos. 10 años cerrada la puerta del Banco Mundial. Y el único crédito que estaba por aprobarse, que era el de desarrollo local, pasó 3 años pegado en la asamblea, por una sola razón, porque querían que los alcaldes administraran el dinero. Y el Banco Mundial les dijo: no, lo administra una institución centralizada y a ellos les damos las obras. ¿Por qué? Porque se roban el dinero. Wow. Y por eso no se Así aprobó. fue. 3 años. Así es. Así es. Y eso me lo dijo Carlos Reyes, el diputado Carlos Reyes, diputado de Arena, cuando él era jefe de fracción en la legislatura pasada. Yo llegué a preguntar por el crédito y me dijo: no lo vamos a aprobar si no manejan el dinero los alcaldes. Y el Banco Mundial no iba a aprobar una adenda que fuera manejada por alcaldes. Que fuera manejada por los alcaldes. Tenía que ser centralizada. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo el ministro Alejandro Zelaya hizo énfasis, aunque en los gobiernos anteriores el país nunca creció debido a que estos malacates se guayaban el billete y en vez de invertir en algo productivo en nuestro país que trayera ganancias, no, hombre, todo lo que prestaban para hueviárselo, ¿verdad? Y aún así lo niegan, ¿verdad? Pero que gracias a Dios nuestro país está cambiando demasiado, que al punto de que ha crecido y está pagando su deuda de los eurobonos, ¿verdad? Que las estrategias económicas que ha hecho el presidente han funcionado para bien de nuestro país, ¿verdad? Esas fueron las declaraciones del ministro Zelaya correspondiente a que aquellos querían su mordida, ¿verdad? Los alcaldes, cuando pedían el FOD y todo eso, iban detrás de la mordida. Pensaban que estaban en tiempos de Arena y el FMLN, que se compraba la gobernabilidad. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el señor Rubén Zamora, ¿verdad? El que fue embajador de El Salvador en Washington por parte del FMLN. No, dijo, la asamblea era una corrupta, se compraba la gobernabilidad, la democracia. Y no hay audios pues donde Mauricio Funes le manda a otro y le dice: hey, ¿y con cuánto crees que estás bien servido? Pues si hablando de billullo para comprar gobernabilidad y comprar diputados y así tener contenta a la asamblea, para que vean cómo eran de arruinados. Ahora se les acabó la fiesta, nada de pistillo extra, ¿verdad? Ahora vamos a continuar escuchando lo que dijo el ministro Alejandro Zelaya correspondiente de a dónde salió el billullo. Veamos. Un editorial de tu medio, Rosa María, y lo digo sin ninguna alusión a ti, sino al periódico como tal, en el que decía que hasta que no se evidenciara de dónde se había sacado el dinero, no se podía tener por válido que se hubiera realizado el pago. O sea, nosotros trabajamos para los mercados internacionales, son ellos los que validan las fuentes y usos de los recursos que nosotros tenemos. Nosotros no podemos hacer nada ilegal o que no esté dentro del marco de nuestras facultades, porque eso afectaría tanto a los inversionistas como también afectaría pues a nuestras relaciones con los organismos multilaterales. Entonces, todos los usos de los fondos que nosotros hemos tenido
son totalmente lícitos y están enmarcados dentro de las competencias del gobierno como tal. Hemos tenido el apoyo de diferentes organismos, entiéndase Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Quiénes aportaron para el bono? Eso pues, si nosotros lo vemos de manera directa, todos, BID, Banco Mundial, BESI, CAF, y no es que ellos nos hayan dado una operación para, pague el bono. Eso se llama sustitución de fuentes y planificación financiera. Es decir, que si el Banco Mundial me da a mí una operación para pago de vacunas y ellos tienen disponible una operación que se llama reembolso de gasto de inversión y que me da libre disponibilidad para ese reembolso, que yo puedo usarlo en lo que yo desee después, ¿por qué no voy a tomar ese tipo de operaciones? Entonces, eso es lo que nosotros básicamente, eso es lo que básicamente nosotros hemos hecho. Entonces no hay una fuente única, porque algunos dijeron están recurriendo al Fondo Monetario Internacional para pagar el bono 2023. Eso ha sido totalmente falso. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo de 3 años en el que se iban a desembolsar o se van a desembolsar, porque todavía estamos en pláticas, 300 millones el primer año, y con 300 millones no podemos pagar el bono, no se alcanza a pagar. 300 millones el segundo año y 300 millones el tercer año, un acuerdo de 3 años. Entonces, es mentira que nosotros dependemos de un organismo multilateral exclusivamente. Tampoco es verdad de que BESI y CAF exclusivamente son los únicos que han aportado para ayudar. Eso sería reducir toda nuestra estrategia de gestión de las finanzas públicas a la dependencia de un solo organismo. Y eso es lo que ha pasado en los gobiernos anteriores. Por eso tenían tan poco margen de maniobra para pagar sus obligaciones. Entonces nosotros lo que hemos hecho, incrementar la recaudación. Yo creo que eso no lo va a entender la oposición, la explicación técnica que le ha dado, la raíz. Y como dijo, el banco, el banco BMI o FMI, algo así dijo, saben de dónde salen los recursos. O sea que el gobierno no va a hacer una maniobra ilegal como lo hacían los gobiernos anteriores, sino que todo lo hacen lícito para solventar su deuda soberana. Y él se refería también, porque ha escuchado y ha visto en todas las redes cómo la oposición a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, queriendo buscar el pero o queriendo buscar una falta en las acciones que hace el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Hacienda o su ministro Alejandro Zelaya para pagar la deuda y no a la misma vez no tocar fondos de otras carteras de Estado, como lo insinuó acá hace poco en el video que yo les puse por Tío Cuadra, que de a dónde habían sacado el dinero. Otros diciendo de que el presidente se había endeudado para pagar otra deuda. O sea, ¿qué lógica tiene? O sea, no tiene nada de lógica, ¿verdad? Me la voy a ir a prestar a aquel. E incluso la señora, la sin oficio de la Ruth López, también estaba poniendo y puso un ejemplo. Le debo $10 a no sé a qué nombre dijo, ¿verdad? A Chepe. Le voy a decir a la María que me preste 5 y le voy a decir a Pedro que me preste otros 5 para pagarle a Chepe, dice. Entonces la misma casaca, no, ahí se dan color que son las mismas cuentas las que están poniendo lo mismo, dando a entender que el gobierno se endeudó para pagar una deuda, pero aquí lo está explicando de una forma técnica el ministro Alejandro Zelaya. Y yo sé que la oposición no va a entender eso porque son dundos, son torpes, son pasmados, no avivan. Llegaron a viejo y a ¡pip! Pero veamos de dónde salieron realmente los fondos. 1.800 millones adicionales a los que se recaudaba en el año 2018. Estrategia de gestión de las finanzas públicas a la dependencia de un solo organismo. Y eso es lo que ha pasado en los gobiernos anteriores. Por eso tenían tan poco margen de maniobra para pagar sus obligaciones.
Entonces nosotros lo que hemos hecho, incrementar la recaudación, 1.800 millones adicionales a los que se recaudaba en el año 2018. 1.800 millones. Eso nos permite pagar la estrategia de seguridad, pagar planillas, pagar las obligaciones. Entonces hemos ido a buscar nuevas operaciones y hemos traído a nuevos socios también, como CAF. CAF no tenía operaciones en el país. Abrimos la puerta a los socios históricos de El Salvador, como el Banco Mundial. El Banco Mundial tenía 10 años sin una operación en El Salvador. Y todo eso nos ha ayudado, no solo a pagar el bono, porque no es solo la obligación de pagar el bono. Ahora todos nos estamos fijando en el pago del bono, pero si no hubiéramos tenido para financiar la estrategia de seguridad, el régimen de excepción no tiene éxito. Y siguiéramos teniendo las mismas cifras de muertos que teníamos en los gobiernos anteriores. Entonces, es un todo, o sea, no se puede reducir a un análisis tan, digamos, atómico de decir la fuente es esta exclusivamente. Yo he visto, eso sí, no se ha tocado pensiones, y eso para claridad de todos, no se ha tocado ni un centavo de pensiones. La reforma que nosotros hicimos dice explícitamente que no podemos tocar un solo centavo para financiar operaciones de gobierno. No se ha tocado pensiones ni tampoco se han tocado reservas internacionales netas, como también se dijo en su momento. Entonces, todos los recursos han sido parte de una estrategia global y en la que han contribuido todos nuestros esfuerzos internos, también como la ayuda de nuestros buenos socios en el exterior. Y en materia de gasto público, nosotros hemos venido fusionando instituciones, hemos venido también priorizando la inversión, que es lo que hace crecer el PIB, y eso hace reducir el porcentaje de deuda respecto al PIB. Entonces, y en el nivel del gasto corriente, hemos ido a recortar poco a poco. Para este año hicimos una reducción de un 10% en el gasto corriente, y lo que hemos hecho también es fusionar algunas instituciones que tenían alguna naturaleza similar. Digesti con BCR, el CNE lo pasamos a la CEL, los SENADE pasaron a Hacienda, ¿no? Entonces, para que irnos liberando un poco de tanta institucionalidad que tiene funciones similares. Vaya, Portillo Cuadra quedó como chambroso, como también la Rug López quedaron como chambrosos, metidos ahí hablando de que se había endeudado el país, que no sé qué. Ahí andaba la señora metida, ¿verdad? Pero nunca criticó al FMLN que no pagó. Ahí no tenía boca la señora, no sabía nada la señora Rug López. Pero vamos a ver si me sale, ¿verdad? Vamos a ver, y si no, mire, por aquí está la maestra, para que vean que no es mentira. Le cerró la trompa a la Rug López y a Portillo Cuadra. Por aquí está, mire. Déjenme ver, a petición, vamos a ver. Hoy se jugó, permítame, lo estoy buscando, a ver si no lo ha borrado la señora. Aquí está, mire lo que yo le digo. Miren ustedes, pues, lo voy a hacer más en grande para que vean que no es paja. Lo voy a hacer más grande para que se alcance a ver. Vaya, esto es lo que puso la señora Rug López. Y dice, si Juan le pide prestado a 10, si Juan le pide prestado $10 a José, y luego para pagarle a José le pide prestado 5 a María y 5 a Antonio, Juan sigue siendo deudor. O sea, esta lo está poniendo para el gobierno, para que vea que la maestra sin oficio ni entiende ella misma y se pone a ladrar. Ahí se pone a ladrar la señora sin saber. Bueno, quedaron como chambrosos y metidos, ¿verdad? La Rug López y Portillo Cuadra y toda la oposición. Bueno, pues los salvadoreños, gracias por estar acá. Déjenme que voy a mover este chuncho otra vez. Recordándoles que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Mire, La Neta SB. Ayer hice en vivo. Todos los días hago en vivo. Todos los días hago en vivo por la noche, ¿verdad? Un en vivo de 40 minutos. Entonces ahí los espero. Suscríbanse si no se han suscrito a mi segundo canal, La Neta SB. Ahí lo pueden ver ustedes. Y aquí abajo, abajito del tema, acá del video, ahí dice apóyanos. Vuelve a ver hacia abajo. Ahí en la parte de abajo del tema dice apóyenos en nuestro segundo canal. Y aparece con letras azules La Neta SB. Así que púchale, presiónale y va a ir directo a mi segundo canal. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!